Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hace tiempo que buscaba un aparato como el que os traigo hoy, así que después de hacerme con una unidad, a su llegada, como siempre hago con todos mis equipos, quiero someterlo a unas pruebas para conocer en profundidad su funcionamiento y si es cierto todo lo que el fabricante nos anuncia. Así que acompáñame que empezamos. Como el título del vídeo ya os anuncia, se trata de la estación portátil de energía de la marca Allpower, concretamente el modelo R600. Como podréis ver en su página web, se trata del hermano pequeño de toda la familia. Si estáis interesados en un aparato como este, tendréis que medir bien vuestras necesidades para elegir el tamaño correcto. Os aconsejo que cojáis siempre uno que exceda por lo menos un 30% el máximo consumo de potencia de vuestras necesidades. Todo ello para no hacer trabajar con estrés el aparato. En mi caso particular, los encargados del transporte me lo han traído así, en esta caja de cartón serigrafiada con la marca y modelo del producto, y demás referencias que os muestro en fotografía. Creo que sería una excelente idea conservar la caja con las protecciones de espuma que trae en su interior para poder transportar el aparato con seguridad, por ejemplo, en un coche, evitando así posibles golpes y rozaduras. Como estaréis viendo en pantalla, junto con el aparato nos viene primeramente este sobre rígido que trae impreso un código QR con la información para activar nuestra garantía. En su interior este panfleto que nuevamente nos invita a visitar el Facebook del fabricante, así como temas de la garantía, y aquí aparece el manual de la estación portátil. Viene muy bien impreso en buen papel y de forma muy clara, pero nos viene en varios idiomas pero no en español. Para aquellos que sepan chapurrear un poco el inglés le va a ser suficiente, pero para los que no, lo tienen complicado. Yo espero que este punto con el tiempo el fabricante lo corrija. Mientras tanto no os preocupéis, puesto que con este vídeo vais a aprender todo su funcionamiento. Continuando con el contenido de la caja, aquí nos trae esta bolsa conteniendo el cable con el que podremos recargar la unidad conectándolo a cualquier enchufe de la red de nuestra casa. Es compatible con los voltajes desde 100 hasta 240 voltios. El cable lo veo de buena calidad, buen material y buen acabado. Tiene una longitud aproximada de 143 centímetros y la sección del cable es de 0,75 milímetros, por lo que está sobrado para cargar la batería de la estación. Tenéis que saber que estas unidades, además de poderte dar energía para alimentar vuestros aparatos eléctricos, las puedes estar cargando al mismo tiempo con los paneles solares que también te puede facilitar el fabricante. Yo me he hecho con el más sencillo de 100 vatios, el cual analizaremos al final del vídeo. Por cierto, tenéis que saber que si compráis ambos productos, la estación de energía y el panel solar, el vendedor los envía por separado. Aunque los envíe el mismo día, es posible que no os lleguen juntos. Puede haber unos pocos días de diferencia. Bueno, aunque parezca un poco pesado, es de rigor hacer una descripción básica del aparato, así que os diré que el mismo está construido en material plástico. No sé exactamente de qué tipo, pero no es del plástico malo, eso sí que sé diferenciarlo. Yo la tengo en color crema o marfil, pero también la encontraréis en color negro y gris, eso ya es cuestión de gustos. Tiene un tamaño de 29 centímetros de ancho, 20 centímetros de fondo y 19 de alto, que serían 24 centímetros de alto si extendemos la manilla de transporte hacia arriba, contando siempre con el grosor de las 4 patas de apoyo que trae en su parte inferior. Os puedo decir que la sensación que da al cogerla es que es un equipo compacto y pesado. En la balanza electrónica arroja el peso que estaréis viendo en pantalla, así que da igual el material con el que esté construido. Vosotros procurad que no os caiga al suelo, ni este ni otro equipo parecido estará preparado para eso. Vamos ahora con sus características técnicas. El fabricante nos promete un equipo que nos puede dar como máximo unos 600 vatios de potencia, en el caso de España a unos 230 voltios, y que nos puede dar picos de 1200 vatios. Para el que no sepa qué es esto, explicado de forma rápida, os diré que hay aparatos eléctricos que en el momento de encenderse necesitan consumir multiplicado por 3, 4 o 5 su potencia nominal, como es el caso, por ejemplo, de los motores eléctricos. Estos, en el momento de encendido y durante unas décimas de segundo, en ocasiones algo más, puede consumir ese llamado pico de corriente, que es el consumo nominal multiplicado por 4 o 5, como ya he dicho. Como la estación tiene 3 modos de trabajo configurables desde una aplicación del teléfono móvil, de la que ya hablaremos más adelante,
Dice que podremos cargarla en 1 hora en modo rápido a unos 400 vatios. La podremos cargar entre 1h30 y 2 horas en modo estándar y en muchas horas más si lo hacemos en modo mute a 100 vatios. Todos estos tiempos son solo aproximados, dependerá de lo descargada que esté la batería y del estado general en la que se encuentre. Podremos también cargar la estación con el panel solar del que ya os he hablado antes. Lo podremos hacer enchufándolo a este conector tipo XT60, permitiendo una entrada de entre 12 y 60 voltios con 8 amperios máximo. No obstante, la entrada máxima permitida son de 220 vatios, que dependerán evidentemente del panel solar que elijáis. Tener el panel solar conectado nos permitirá hacer un uso de la estación al mismo tiempo que la cargamos, alargando muchísimo la duración de la batería. Ya habréis visto que el aparato nos presenta 2 tomas Schuko para conectar nuestros aparatos consumidores, pudiendo ser activados o no pulsando este botón. Presenta también este panel el cual permite ser activado o no con pulsar este otro botón. Nos permitirá enchufar en estos conectores USB tipo A y en estos otros USB tipo C cualquier consumidor que sea compatible con ellos, como evidentemente es el caso de los teléfonos móviles, tablets u ordenadores portátiles. Más tarde, cuando hagamos las pruebas, veremos si soportan protocolos de carga rápida o no. Tenemos este conector tipo mechero de coche que nos dará una tensión de 12 voltios y 10 amperios, es decir, una potencia máxima de 120 vatios. Trae esta atractiva pantalla digital a color, aunque la mayoría de los datos nos los dará en blanco y negro, mejorando el contraste y facilitando su visionado en días con mucha luz. En su panel nos mostrará datos como el tanto por ciento de carga de su batería, la potencia en vatios que está dando de consumo en tiempo real, así como la potencia en vatios que está ingresando a la batería, ya sea cuando carga de la red o de un panel solar. Nos indicará la frecuencia de funcionamiento, que será de 50 Hz o de 60, configurable desde la aplicación móvil. A este punto le haré una mención más adelante. En este apartado nos indicará el tiempo que queda aproximadamente de uso del aparato con la energía que le quede a la batería, o el tiempo que queda para cargar la batería al 100% cuando evidentemente la estemos cargando. El estado de carga o de descarga nos lo darán estos indicadores. Pueden aparecer en pantalla otros indicadores como los que nos hacen ver los puertos de salida de energía que se encuentren activos o conectados en cada momento, así como si se encuentra activo o no el ventilador interno de la estación. Comentaros un dato a tener en cuenta. Para encender la unidad hay que dejar pulsado durante 2 o 3 segundos el botón principal de encendido que se encuentra a la derecha de la pantalla y que emite una sutil luz verde cuando la estación está funcionando. Esta luz se enciende y apaga lentamente. Bien, no me acuerdo ahora mismo cuánto tiempo es, pero la pantalla principal se apaga automáticamente pasados entre 2 o 3 minutos, pudiendo dar la falsa sensación de que la unidad estuviese apagada. No es así, sigue funcionando. Lo que puede llevar a algunas personas a que no se den cuenta de este dato es que para apagar la unidad hay que volver a dejar pulsado el botón durante 2 o 3 segundos. Si le damos una rápida pulsación, apagamos voluntariamente la pantalla, pero no la unidad, la cual sigue funcionando. Si os fijáis, la luz posterior está apagada, pero la imagen se sigue formando. Se dejan ver los dígitos. Si estáis atentos, cuando dejamos pulsado el botón varios segundos para apagarla, escucharemos un breve pitido confirmando la acción. He visto algunas personas que en algún foro se quejaba de que la estación se le agotaba de forma prematura, y pienso que pudiera ser por este hecho, el de pulsar el botón y apagar solo la pantalla y no toda la estación de energía. Como siempre me puede la curiosidad, me gustan ver los circuitos internos de todos mis aparatos. No soy ingeniero y no sé si están bien diseñados o no, pero nuevamente sé distinguir a aquellos circuitos y materiales que por su calidad o construcción son malos sin más. Aun siendo materiales buenos, como el circuito esté mal diseñado, terminará estropeándose de forma prematura igualmente, pero eso solo se podrá saber con el tiempo. Tras abrir los laterales de la estación, se nos permite ver parcialmente sus tripas, y lo que veo me gusta. Una cosa en la que me he querido fijar es que efectivamente lleva un ventilador para refrigerar sus circuitos. He visto que había gente que se quejaba de lo ruidoso que podría ser, pero igual el fabricante ha prestado atención en esta nueva versión y ha hecho que el ventilador sea realmente silencioso. Aunque yo tengo un poco de sordera, no lo escucho funcionar cuando su indicador dice que sí lo está haciendo. Resumiendo, es muy silencioso. Por curiosidad le he medido las revoluciones y estas andan por unas 2400.
Procedo a tomarle la temperatura mientras está cargando a unos 319 vatios de potencia y, pasados unos buenos minutos, observo que el pico máximo detectado es de unos 44 grados, justo en las rendijas de salida de la ventilación. Cabe suponer que los componentes electrónicos estén un poco más calientes, pero en principio lo observado no me preocupa. Otra cosa que hemos podido observar son las celdas de litio que estáis viendo en pantalla, de color azul. Con la cámara de vídeo no he podido, pero sí con la de fotos, el captar la referencia que trae impresas, que son las de LTT, que me quiero imaginar que corresponde al nombre del fabricante. No tengo muchas referencias, pero sí sé que tiene página web en internet como fabricante al por mayor de baterías de litio en China. Como este tipo de celdas son de litio ferrofosfato, son una variante de las estándar de litio, variante supuestamente mejor, tanto en seguridad como en su longevidad, permitiendo más ciclos de carga y descarga. Si esto es así, el tiempo lo dirá. Vemos también que la tensión de dicha celda es de 3,2 voltios, un pelín inferior que las normales de litio, lo cual se corresponde efectivamente a las de fosfato de hierro, y que su capacidad es de 6 amperios. La fecha de fabricación es de tan solo unos 4 meses atrás, así que es reciente. Cerramos nuevamente el equipo y vamos a empezar con las pruebas de funcionamiento que nos arroja este cacharrín. Las pruebas van a ser varias, pero vamos a empezar por las que me inquietan. Vamos a saber si la potencia de consumo que nos indica su pantalla es cierta, si el equipo la mide bien o los datos son muy imprecisos. Que no marque exactamente la misma potencia es normal, pero que el tanto por ciento de error debería de ser bajo, eso sería lo justo. Vamos a hacer la prueba de dos formas, la complicada y la sencilla. Para la complicada, que es la que estáis viendo en pantalla ahora mismo, vamos a ponerle el consumo de esta bombilla antigua incandescente que su fabricante dice que es de 100 vatios. Medimos el voltaje de la estación y pinchando aquí las puntas del multímetro medimos también los miliamperios de consumo. Todo ello con precisión. Y el resultado es de 99 vatios de potencia, exactamente igual que el indicador de la pantalla, lo ha clavado. Para el método sencillo enchufamos previamente un medidor de potencia. En su pantalla, además de otros datos, podremos ver los vatios consumidos. Así que enchufamos la bombilla al medidor intercalado y en su pantalla podremos ver el resultado. Exactamente 100 vatios, lo mismo que indica la estación. Nuevamente lo ha clavado, confirmamos que su medidor mide excelentemente. Otro dato importante que hay que tener presente. Una cosa es la potencia máxima de esta estación, que está anunciada en 600 vatios, y otra cosa muy distinta es la energía que puede almacenar en el interior de su batería, que está anunciada en unos 299 vatios hora. Vamos a calcularla. Conectamos una bombilla de 100 vatios a la estación y cronometramos el tiempo que tarda esta en apagarse por falta de energía en su batería. Hacemos un rápido timelapse y vemos que ha durado unas 2 horas y 35 minutos. Haciendo varias operaciones matemáticas podremos saber que en esta prueba la batería ha ofrecido alrededor de los 260 vatios, un poco por abajo del anunciado, teniendo en cuenta que la batería no debemos de descargarla del todo para no estropearla, y por eso el fabricante le deja, si bien recuerdo, un 5% de remesa sin utilizar. Más datos a tener en cuenta en este tipo de aparatos transformadores que convierten el bajo voltaje de las baterías con su tensión constante en voltaje alterno con la alta tensión de nuestros domicilios. Pueden hacerlo de 3 formas distintas y cada cual mejor o peor. Por explicarlo de una forma básica y entendible, el dibujo que podríamos ver de la corriente puede ser de una onda senoidal pura, que es lo que el fabricante dice que hace su estación. Es la mejor y la más recomendable. Su dibujo es como una montaña que sube y baja suavemente. En pantalla la estáis viendo. Este tipo de onda no va a generar ningún tipo de problema en ningún aparato. El tema es que en el mercado también nos podemos encontrar con transformadores no de onda senoidal pura, sino modificada, que es algo parecido a la pura pero ya no es tan suave, va haciendo pequeños escalones y no es tan lineal.
Este tipo de onda vale para la inmensa mayoría de aparatos eléctricos, pero nos podemos encontrar alguno que de vez en cuando no funcione de forma correcta. Finalmente están los de onda cuadrada, son los peores, pueden generar problemas en muchos más aparatos e incluso pudieran llegar a causar alguna avería. Están en desuso y no es recomendable emplearlos. Vamos a mirar con el osciloscopio el tipo de señal que genera esta estación. Realizamos las conexiones necesarias, le ponemos una carga como es nuestra recurrida bombilla de 100 vatios y en pantalla vemos la señal. Prácticamente senoidal del todo. Veo por esta zona una pequeña irregularidad, pero por otros transformadores que he visto diría que está muy bien. Pasa la prueba. Vamos con el siguiente análisis. He rescatado este viejo calefactor de barras de cuarzo que cada una de ellas consume alrededor de 400 vatios si bien recuerdo. Miraremos dos cosas. Una, si soporta los 400 vatios de la primera, y otra, qué es lo que ocurre cuando encendemos la segunda, que sería un total de unos 800 vatios más o menos. Vamos a ver si la estación puede con este exceso de potencia y cómo actúa. Bueno, lo habéis visto en pantalla. En el momento en que conectamos la segunda barra, aparecen más de 700 y pico vatios y es capaz la fuente durante unos segundos de darlos, pero a continuación debe de haber alguna protección configurada en el aparato que hace saltar este botón, desconecta las salidas y comunica la alarma que habéis visto y escuchado. Repetimos por si vuelve a repetirse. Aquí tenéis 780, 700 y pico vatios y ahora ya está, ha vuelto a desconectar la unidad. Salta la alarma y se desconecta. Me parece correcto. Vamos ahora con otra prueba que consiste en ver si esta unidad es capaz de mantener una tensión correcta para hacer funcionar todo aquello que le enchufemos. Lo correcto sería que pudiera dar una tensión comprendida entre unos 220 y 240 voltios aproximadamente. Vamos a ver si el voltaje es constante o cae cuando le metemos más carga. Este tipo de transformadores conmutados deberían de tener un circuito regulador que mantuviese la tensión dentro de unos parámetros. En el momento de enchufar un nuevo aparato, la tensión por sistema cae, se viene abajo, pero si funciona correctamente, en un instante debería de poder corregirla y volverla a estabilizar. Lo comprobamos. Nuevamente enchufamos la recurrida bombilla de 100 vatios y vemos la tensión en pantalla. Conectamos ahora una carga importante como es una barra calefactora que hemos visto antes que consume alrededor de los 400 vatios y vemos la reacción del voltaje en pantalla. Conectamos la salida de alta tensión de 230 voltios y se debería encender la bombilla correctamente. Se enciende la bombilla de 100 vatios y aquí tenemos una tensión de 229,7 voltios, bien mantenidos ahí. Bueno, 229, 230 con la bombilla de 100 vatios. Vamos a conectarle ahora la carga de 400 vatios de una barra del calefactor. Vemos que aquí pasamos de 99 vatios a prácticamente los 500 y vemos que la tensión ha fluctuado un poco y está ahora en 231. Volvemos a quitar la barra. Vemos que esto se estabiliza ahora en 229. Es curioso, cuanta más carga sube un poquito el voltaje, pero está dentro de unos parámetros normales. Vuelvo a poner la carga. De 229 pasamos a 231 voltios. Bueno, lo importante es que no caiga por debajo de 220, 215, que entonces sí podría ser un problema. Bien, tengo conectado aquí este alargador a esta toma Schuko de la estación. En la otra toma Schuko tengo conectado el multímetro. Lo vamos a poner en modo grabación para poder observar la oscilación que tiene la tensión a la hora de enchufar y desenchufar aquí distintos aparatos. Voy a hacer una cámara rápida y nos vamos ya al final para ver el resultado. Bien, pues nada, vamos a recuperar la información del multímetro que nos dice
que la tensión máxima a la que he estado trabajando es a 232 voltios y la mínima a 229. Hay ahí unos 3 voltios aproximadamente de oscilación, que yo creo que es correcto, está dentro de un rango normal, así que todo bien. Vamos a echar un vistazo rápido a la salida esta que tiene de los puertos USB, tanto el A como el C. Explicaros que normalmente el A, aunque tenga protocolos de carga rápida, siempre suele dar un poquito menos de energía que los puertos tipo C. Yo os recomendaría, si queréis extraer la máxima potencia, utilizar siempre el puerto C. Esto de los 100 vatios no estoy yo seguro, pero me quiero imaginar que serían 100 vatios repartidos entre las dos tomas, es decir, cada toma sacaría unos 50 vatios. De todas formas, vamos a ir poco a poco analizándolo. Por el momento, he puesto este cacharrito mío que va a detectar si existen protocolos de carga rápida o no en estos puertos. Los tengo conectados a través de este cable USB tipo C y conectamos ahora. Dejarme activar la pantalla nuevamente ahora y activamos la salida de estos puertos. Se encenderá aquí esta pantallita y dejarme hacer zoom un poco sobre ella. Bien, tiene el protocolo PD, Apple, Samsung. Bueno, parece que viene bastante cargadito de protocolos. Continúa el QC2, QC3, QC4. Bueno, falta algún BOC, el PE. Bueno, pues veo que sí, efectivamente trae bastantes protocolos, incluso puede llegar a voltajes por ahí, veo de 20 voltios. Igual se escapa alguno que no detecta este cacharro, pero en principio sí que trae protocolos de carga rápida. Vamos a analizar los puertos. Bueno, paso a explicaros este montaje. Tenemos ya aquí la estación de energía encendida, conectada con su puerto USB a este analizador de puertos, que ahora veréis, bueno, con la pantalla ampliada. Bien, y a su vez este analizador lo tenemos conectado en esta carga electrónica. Este aparato nos va a permitir quemar todos los amperios que podamos sacar por ahí. Y vendrá dado por lo que indique este aparatito, que ahora voy a hacer zoom en su pantalla para ir analizando los amperios, los vatios que podamos sacar de este puerto. Dejarme hacer zoom un segundito. Creo que he podido colocar todo aquí en un soporte para que se puedan ver las dos pantallas, la del analizador de puertos y de la carga electrónica, que ya nos está indicando que tenemos, gracias a que ha activado este aparatito, ha activado el protocolo de carga rápida en la estación de energía. El protocolo PD a unos 20 voltios. La estación nos marca 19,8 porque por todos estos cables que visteis antes siempre hay una pequeña caída de tensión. Y vamos a proceder a empezar con un amperio de carga, que a ver si nos lo puede dar la energía, la estación de energía. Efectivamente, ya tenemos los casi 20 voltios a 1 amperio. Y ahora vamos a ir subiendo poquito a poco. Vamos a ir subiendo hasta 1,5 amperes. Aquí tenemos ya 29, casi 30 vatios de potencia extraídos a la estación de energía. Vamos a subir hasta 1,8 amperios. Vemos que sí, aquí no se apaga nada. Aquí nos indica 35 vatios y aquí casi los 35. Vamos a subir ya hasta los 2 amperios. Sacamos 2 amperios de aquí. Estamos en 38 vatios, vamos a dar 2,5 amperios. Ya los tenemos prácticamente aquí en pantalla. La tensión sigue en 19 y un poquito más, no hay ningún problema. Coincide el analizador de los puertos con la carga electrónica, casi en 48 vatios. A ver si conseguimos subir hasta los 50. Y vamos a subir 2 décimas más. Ya pasamos de los 50 vatios. Es decir, por lo menos 50 vatios en cada puerto USB de la estación, lo que sumarían los 100 vatios entre los dos puertos. Ya estamos en ellos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a subir hasta los 3 amperios, si los admite. Pues sí. Estamos sacando 3 amperios a casi 19 voltios. Aquí la tensión empieza ya a caer un poquito, pero es que estamos casi en los 60 vatios. Vamos a subir 2 décimas más.
Este aparatito, el analizador de redes, no soporta más de 3 amperios. Es posible que en cualquier momento se apague y nos corte el experimento. Pero bueno, ya estamos sacando 60 vatios de la estación de energía en un solo puerto USB tipo C. O sea que la estación ya cumpliría. Vamos a ver si soporta un poquito. No, aquí ya se nos ha apagado y aquí ya hemos pasado los 5 voltios a la carga normal. Bueno, hasta los 60 vatios por puerto somos capaces de sacar. No está nada mal. Pasamos ahora al programa para el teléfono móvil con el que podremos obtener información y configurar algunos apartados. Para instalarlo, lo más cómodo es abrir en nuestro teléfono nuestro programa favorito de lector de códigos QR y leer el que nos facilita el fabricante en su manual de usuario. Nos llevará al programa llamado como el mismo fabricante, All Power. Le daremos a instalar y esperaremos a que finalice. Una vez llegados a esta pantalla pulsaremos en abrir y nos llevará a su página principal. Allí pulsaremos en el apartado de dispositivo Bluetooth. Me da un poco de vergüenza leerlo en inglés, los he visto mejores pronunciando. Bueno, seguiremos las instrucciones que nos salen en pantalla y pulsaremos en siguiente paso. Nos pedirá que permitamos a la aplicación el uso del GPS para el posicionamiento. Es una moda que han cogido casi todas las aplicaciones y que a mí personalmente no me gusta nada, pero no queda más remedio que autorizarlo. Aceptamos y ya nos aparecería el icono de la estación de energía. Pulsaremos encima de ella y nos aparece la primera presentación. En ella, como observaréis, podemos ver nuevamente el tanto por ciento de energía que le queda a la batería, así como el tiempo de funcionamiento si mantenemos el consumo actual. Podremos ver la energía que está saliendo de la estación, así como la que está entrando si es que la estamos recargando. Podremos encender o apagar la salida de las tomas Schuko, así como la de los puertos USB y la del mechero del coche. En este otro apartado podremos cambiar la frecuencia de funcionamiento del fluido eléctrico. Podremos conmutar entre 50 y 60 Hz. Deberás conocer bien la frecuencia que tengas en tu país o mejor aún la que tengas en tu barrio. Y es aquí donde quiero hacer un inciso. Esta utilidad evidentemente está muy bien y la apruebo, pero le sugeriría al fabricante, en el hipotético caso de que me escuchase, que en el programa cuando cambiemos la frecuencia de trabajo y pulsemos en el lugar correspondiente, vuelva a hacer que se abra una nueva ventana y nos pregunte si estamos seguros de hacer dicho cambio. El motivo es que el mismo se puede hacer con mucha facilidad e incluso sin querer jugueteando con la pantalla, pudiendo llegar en algunos casos a causar alguna avería en los aparatos que tengamos enchufados. Siguiendo con el menú, aquí podremos conectar o no la linterna de cortesía que trae la estación y de la que no os había hablado hasta ahora. Deciros que como complemento está muy bien, puede ayudarnos en algún caso de emergencia, su luz no es despreciable. Pulsando varias veces sobre su botón podremos activar las dos intensidades que trae, así como una llamada de socorro SOS que tiene programada. Si pulsamos en estos 3 puntos de esta esquina nos lleva a su segunda pantalla, donde podremos configurar los 3 modos de trabajo que tiene la estación, que son los que ya habéis visto anteriormente. Si activamos la función Eco Mode, podremos indicar a la estación que se apague en 1, 2, 4 o 6 horas, haciendo además que si el consumo cae por debajo de los 10 vatios se apague automáticamente. El resto de opciones del programa os las dejo a vosotros para que curioséis. No podía continuar con el vídeo sin realizar esta prueba. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la potencia pico de la fuente esta de energía de la estación? Que tendría unos 1200 vatios, pues son necesarios para arrancar cosas como un taladro o una rebarbadora como esta. Vamos a ver ahora aquí en la pinza amperimétrica el consumo que tiene el motor. El fabricante dice, a ver si lo podéis ver ahí, que esta amoladora o rebarbadora tiene unos 700 vatios de potencia. Es de la marca Casals, ya tiene unos cuantos años. Y vamos a enchufarla y a ver cuántos amperios consume una vez estabilizada y después vamos a medir el pico de arranque con esta pinza de fluke. Bien, la ponemos en marcha y vemos los amperios. A ver si no hago alguna que valga por 2. Bien. Ahí habéis visto que medía 1,8 amperios, así en vacío, sin hacer fuerza con la rebarbadora. Y ahora vamos a medir el inrush o la energía de arranque. Un momentito. Ahora lo ponemos y
Vemos que mide 5,6, vamos a repetir la prueba. Y 5,6 amperios de arranque. Es decir, la fuente de energía sí tiene la potencia para hacer arrancar una herramienta de estas a pesar de el pico máximo en el inicio. Bueno, para ver la prueba de rendimiento de la placa solar he dispuesto así esto que veis aquí en el jardín de mi casa. He puesto la placa solar que ahora está protegida por la propia funda que trae para que no genere tensión. Tenemos aquí la estación y la pinza de fluke que nos está midiendo el voltaje. Lo que quiero mirar es el voltaje máximo en abierto que tiene la placa solar. Si bien recuerdo, el fabricante, tengo por aquí el manual, nos dice que en circuito abierto esta placa solar creo que tiene unos 30, sí, te estoy mirando aquí, 30,6 voltios de tensión. Y lo que voy a hacer ahora, estáis viendo que ya incluso la placa solar tapada, pues está generando 15,4 voltios. El sol en el día de hoy es bastante intenso, es un día completamente despejado y soleado. No hay problemas en el rendimiento del sol. Y ya os digo que está rindiendo ya 15 voltios. Voy a destaparla y vamos a ver aquí en pantalla qué tensión nos genera. Bien, pues creo que podréis alcanzar a ver que hay unos 30,0 voltios. Tenemos otra vez el esquema de la placa solar protegida con la goma espuma, la estación de energía que aquí no va a intervenir para nada y los cables de la placa solar los hemos pasado por aquí por la pinza amperimétrica para medir ahora la corriente pico en cortocircuito. Creo que el fabricante, voy a consultarlo, el fabricante nos anuncia unos 4,58 amperios y es lo que vamos a medir ahora en cuanto yo levante el protector de la placa solar. Y ahí tenemos 4,8 amperios de cortocircuito. No sé si el sol o los reflejos lo permitirán ver, pero aquí tenemos 4,8 amperios, o sea que el rendimiento es bueno. Bueno, resulta que para hacer la prueba de potencia máxima del panel solar me he dado cuenta de que tengo que tener la estación de energía descargada. La batería no puede estar cargada, evidentemente, la tenemos que tener descargada. Entonces pues he dispuesto este otro radiador aquí que he rescatado del garaje. Veis que tiene una barra encendida y además le he conectado a la estación el taladro Makita. He estado manteniendo un consumo de unos 550-590 vatios de una forma bastante continua y veo que la estación de soldadura sí aguanta prácticamente esos 600 vatios que anuncia y durante bastantes minutos, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Voy a seguir continuando descargando la estación con esta barrita y en cuanto pueda hago la prueba de potencia con el panel solar. Bien, esto es un taladro electroneumático de la marca Makita que tiene un consumo de unos, por aquí vendrá seguro, aquí está, espero que se alcance a ver, 680 vatios. Vamos a ponerlo en marcha a ver si es capaz de perforar roca de granito macizo con una broca del 10. A ver si tenemos energía en la estación para hacer este trabajo. Como la mantequilla.
tenemos el panel ya conectado, la batería la tenemos al 39% y la pinza amperimétrica me indica aquí, a ver si sale sin que salga mi sombra, que tenemos un consumo de unos 3,5 amperios del panel solar. Y aunque no sé si lo alcanzaréis a ver, me marca aquí unos 85-95 vatios de potencia que está cargando. He intentado mover el panel buscando la mejor orientación y evidentemente depende cómo lo pongas, sube o baja un poquito la potencia. Pero bueno, lo máximo que he llegado a ver es un 95 vatios de consumo, o mejor dicho, de recarga de la estación. Y ya os digo que aquí el pico máximo de amperios que se ha visto meter para adentro es de unos 3,5 amperios. Este es el resultado. El fabricante dice que su unidad puede funcionar como un sistema de alimentación ininterrumpida, lo que viene siendo un SAI. Dice que tiene un tiempo de acción de unos 10 milisegundos. No está mal, los he visto más rápidos, pero vamos a comprobar si sirve para alimentar un ordenador de forma que en nuestra casa o donde estemos haya un corte de luz y este aparato pueda seguir alimentando pues el ordenador sin que llegue a apagarse o note ese corte de luz. Vamos a probarlo. Voy a conectar este ordenador, que es un ordenador portátil antiguo. Precisamente me viene bien para la prueba porque ya no tiene su batería. Su batería está, bueno, está eliminada. Funciona directamente con el alimentador que tenemos aquí enchufado. Para que este aparato haga la función de SAI, es necesario tenerlo alimentado, como veis por aquí, con el cable para que esté recargando su batería, pero en el momento en que le damos salida aquí a las tomas Schuko, como veréis en pantalla, a ver si consigo hacer zoom, a ver, por ahí debería de andar, se enciende este redondel que pone UPS y entonces ya está activado. Al tener que dar alimentación por las tomas Schuko y está recibiendo, dejarme quitar zoom, ahí, y está recibiendo alimentación por el cable, ya se activa él solo como SAI. Bien, ya tenemos el ordenador encendido, está efectuando una copia de archivos y tenemos la unidad encendida. Está cargando de entrada 310 vatios de potencia y están saliendo casi se pasa ahora, 68 vatios que está consumiendo el alimentador del PC. Vamos a simular el corte. Comentar que el fabricante recomienda que cuando esté haciendo la función de SAI, no esté alimentando más que un solo equipo. Bueno, vamos a simular un corte de energía de la red desenchufando esta unidad y viendo si el ordenador se apaga o no. Pues no se ha apagado. Tenemos desenchufado este aparatito y vemos que sigue alimentándolo con unos 60 vatios de potencia. El ordenador no se ha enterado y sigue realizando la copia de archivos. O sea que por el momento todo correcto. Me gustaría poder seguir haciéndole pruebas a la estación, pero creo que el vídeo se me alargaría muchísimo. Será el que bata récord de duración. Me quedaría por mirar el mechero del coche y la carga inalámbrica superior. Solo puedo deciros que he disfrutado, me lo he pasado pipa haciéndole pruebas a este dispositivo. Ahora ya lo conozco en profundidad y sé hasta dónde puede llegar, dónde están sus límites, y en general me ha gustado mucho. Espero que a vosotros la revisión también os valga. No os voy a decir los usos que se le pueden dar, son numerosos y seguro que si te has comido todo este vídeo es porque ya tienes en mente dónde lo podrías emplear. Deciros nuevamente que si lo vais a comprar, midáis muy bien vuestras necesidades de potencia, puesto que además la capacidad de la batería irá en consonancia. Estoy intentando ponerme en contacto con el fabricante por si fuese posible conseguir algún cupón de descuento para la compra del producto. Si fuese posible, aparecerán en la descripción del vídeo. Solicitaros que si lo tenéis a bien, os suscribáis al canal, activéis todas las campanitas y pulséis el like. Espero poder veros en la próxima publicación y mientras tanto podéis ir en paz, pasarlo bien. Gracias.